Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. La idea de hablar sobre este tema, sobre las heridas penetrantes de abdomen, es porque hemos visto en nuestro medio un aumento en la frecuencia. Afecta fundamentalmente a lo que es la población joven y hemos visto que en estos pacientes no presentan solamente una única herida de abdomen penetrante, sino que muchas veces lo hemos visto en forma recurrente. Es necesario la individualización de estos pacientes adecuado a la situación en la que nos encontremos. Presenta una alta mortalidad y a su vez costos sanitarios. El objetivo de esta presentación es evidenciar la epidemiología de las heridas penetrantes de abdomen, el abordaje inicial de las mismas. Vamos a hablar sobre todo del manejo de las lesiones de colon y la morbilidad de las mismas. La metodología que se utilizó es del Servicio de Urgencias del Hospital Español, incluye desde el año 2010 hasta el 2018, de todos los pacientes que requirieron cirugía por herida penetrante de abdomen, ya sea herida de arma blanca o herida de arma de fuego, utilizando el sistema de descripción informática de ACE. Tenemos un total de 136 pacientes en estos 8 años, del 2010 al 2018. De estos 136 pacientes, 93 fueron por herida de arma blanca, predominando la misma, 10 autoinfligidas y 43 pacientes con herida por arma de fuego. La gran mayoría, cerca del 95%, son de sexo masculino. En cuanto a la edad, dijimos que hay una alta predominancia de lo que son los pacientes jóvenes. El 77,2% son pacientes menores de 35 años. En la distribución anual vemos que en estos 8 años se ha presentado de diferente forma. En el año 2011 el pico de 25 y en el año 2016 un pico de 27-28 pacientes. Si hacemos un promedio anual nos da el promedio de 17 pacientes por año, lo que es 1,4 pacientes por mes. Encontramos que hay un 20,6% de laparotomías no terapéuticas en 18 pacientes con herida de arma blanca y en 10 pacientes con herida de arma de fuego se encontró que la laparotomía no fue terapéutica. Es decir, porque presentaba una herida tangencial, porque la herida no era penetrante o porque no hubo necesidad de realizar ningún gesto terapéutico si la misma fue penetrante. Con respecto al abordaje laparoscópico, encontramos que de inicio un 6,6% de estos pacientes se inició por abordaje laparoscópico. De estos abordajes laparoscópicos, 7 no presentaban lesión, o porque no fue penetrante o porque eran penetrantes pero sin lesión. 2 pacientes presentaron lesión y tuvieron que ser convertidos a cirugía laparotómica, uno para realizar esplenectomía y otro por lesión de duodeno. Con respecto a las lesiones viscerales, vemos la predominancia de lo que son las lesiones de víscera hueca, delgado en primera instancia, colon y estómago, seguidos en frecuencia de las vísceras macizas como vaso e hígado, al igual que presenta la literatura. Menos frecuentemente encontramos lesiones vasculares de grandes vasos, hematoma retroperitoneal, diafragma, vesícula, vejiga, riñón, páncreas, recto o duodeno. En la serie analizada, hasta 33 presentaban lesiones multiviscerales. 3 pacientes necesitaron laparostomía posterior a la primera cirugía, quedando en un sistema vacuum. Y 5 pacientes fallecieron en el intraoperatorio. Con respecto a las reintervenciones, encontramos 10 reintervenciones en estos pacientes, 3 fueron por hemoperitoneo, 2 pacientes presentaron lesiones inadvertidas que se detectaron posteriormente, una lesión de uréter y otro paciente con una lesión de colon. Hubieron 2 reintervenciones por falla de la rafia de la lesión de colon, una reintervención por un sangrado de sutura gástrica, un paciente necesitó una nefrectomía en el posoperatorio, una herida por un hematoma retroperitoneal y una reintervención que fue una laparotomía no terapéutica. 5 pacientes fallecieron en el intraoperatorio, lo que hace un total de 3,68%,
4 pacientes por herida de arma de fuego y un paciente por herida de arma blanca. Con respecto a las lesiones de colon, encontramos un total de 25 lesiones de colon, 17 eran por arma blanca y 8 por arma de fuego. En cuanto a la topografía, predomina lo que es el colon transverso, seguido luego por colon descendente, colon derecho, sigmoides, y en 3 pacientes o en 3 lesiones no constaba la topografía de la misma. Con respecto al tipo de lesión, en 9 casos eran heridas transfixiantes, en 5 casos eran heridas simples y en 11 casos no constaba en la descripción operatoria el tipo de herida a nivel de colon. En cuanto a la técnica de cómo se reparó esa herida, la gran mayoría, 22 lesiones, se repararon mediante una rafia y en 3 pacientes se realizó una colostomía. En cuanto a los resultados de estas lesiones de colon, encontramos que la mayoría, 14 pacientes, fueron dados de alta hasta el 7º día del posoperatorio. En estos pacientes hubo una reintervención que resultó ser una laparotomía no terapéutica. Los pacientes que tuvieron mayor internación, como por ejemplo hasta los 15 días, la misma estuvo dada por 2 intervenciones. Un paciente que necesitó una nefrectomía, que hablamos la lesión que había pasado desapercibida, y un paciente que presentó el sangrado de la sutura gástrica. Aquellos que llevaron hasta 2 meses de internación estuvo dada fundamentalmente por una reintervención, que fue una falla de la sutura primaria de la lesión de colon, que requirió el paciente posteriormente una colectomía derecha y quedó en vacuum. 2 pacientes fueron trasladados a otra institución. Uno necesitó una nueva reintervención por una peritonitis urinosa por una lesión ureteral. Otro paciente que también fue trasladado a otra institución necesitó una reintervención por una falla de la rafia de la lesión de colon con colectomía derecha y vacuum. Y en 2 pacientes no pudimos obtener la fecha de alta. Con respecto a la discusión, en la serie lo que presentamos prevalece lo que son las heridas de arma blanca en un 63,8% con respecto a las heridas de arma de fuego, a la vez que prevalece también el sexo masculino, está en un 97%, como aparece en la literatura nacional e internacional. La gran mayoría, 86%, son menores de 45 años. Encontramos un índice de reintervenciones de 7,35% y un índice de mortalidad de 3,68%. Estas muertes fueron en el intraoperatorio por un shock hemorrágico hipovolémico. Con respecto a lo que hay en la literatura nacional, sabemos que clásicamente la laparotomía exploradora fue como un método diagnóstico al inicio, y luego, en el correr de los últimos años, han publicado diferentes terapéuticas y modalidad. Este es el esquema presentado por el doctor Machado, un referente en nuestro medio para el traumatismo de abdomen, presentado en el año 2009 como relato oficial del 60 Congreso Uruguayo de Cirugía. No hay duda que todo paciente que presenta una herida penetrante, inestable, con elementos de irritación peritoneal, va a ir a una laparotomía. Pero aquellos pacientes que se encuentran estables o en los que hay ausencia de irritación peritoneal son aquellos en los que podemos plantear algún estudio diagnóstico, como puede ser la tomografía o la laparoscopía. En nuestra serie encontramos un 6,6% solamente de abordaje inicial laparoscópico y un 20,6% de laparotomías no terapéuticas, y es un índice que nos llamó la atención y que vamos a analizar. Con respecto a la laparoscopía en las heridas penetrantes de abdomen, en la literatura nacional lo que hemos encontrado, esto fue presentado en la media hora previa de la sesión de la Sociedad de Cirugía, el doctor Bonilla y colaboradores, en julio del 2012. Estas eran las conclusiones a las que llegábamos en ese momento, y fundamentalmente decir que la laparoscopía en estos pacientes podía determinar si la herida era penetrante y en algunos casos hasta podía ser terapéutica. En el último congreso fue presentado en la mesa de residentes la laparoscopía diagnóstica en el trauma penetrante de abdomen. Este es otro trabajo también presentado por residentes sobre el manejo de las heridas de arma blanca de la pared anterolateral del abdomen por la doctora Lombardo y colaboradores.
se hizo una encuesta en 3 instituciones que fueron el Hospital Pasteur, el Hospital Maciel y el Hospital de Clínicas a los cirujanos de guardia, y la mayoría definían que en las heridas penetrantes se adoptó la conducta quirúrgica, destacándose que más del 90% utilizaban a la laparoscopía como método diagnóstico para confirmar la penetración y para realizar una valoración diagnóstica. Este es un trabajo que es de Sudáfrica, y una de las cosas que llamó la atención es que habla de la posibilidad de la laparoscopía diagnóstica con el temor de las lesiones perdidas o lesiones desapercibidas o lesiones inadvertidas. En la discusión dice que las lesiones suelen ocurrir tanto durante la laparoscopía como la laparotomía y que muchas veces no son reportadas. Ellos lo que refieren es la posibilidad de realizar una laparoscopía en forma sistematizada y ayudado siempre o apoyado por estudios de imagen en aquellos pacientes que presentan una hemodinamia estable. Con respecto a las laparotomías no terapéuticas, la literatura a nivel mundial expresa un resultado variable, que puede ir desde un 25 hasta un 50%. Este es otro trabajo, que es un trabajo indio, y lo que habla es que ellos encontraron 25% de laparotomías no terapéuticas basadas en lo que es el examen físico y la tomografía. Y el manejo de estos pacientes, concluyen, debe apuntar a minimizar las laparotomías no terapéuticas y ponen entonces como un interrogante si la laparoscopía sería capaz entonces de poder evitarlo. Con respecto a las lesiones de colon, las lesiones de colon el colon fue el segundo órgano más frecuentemente afectado. Es una causa frecuente de morbi-mortalidad, sobre todo vinculado a las complicaciones que puede traer. Vinculado a las lesiones inadvertidas, generalmente cuando hay que explorar el mismo es necesario un decolamiento, es necesario sobre todo en aquellas lesiones, por ejemplo, de ángulo, el ángulo esplénico, el descenso del mismo y la exploración de los hematomas mesocólicos. En el último tiempo ha habido un cambio también en el manejo de estos pacientes. Al inicio se hablaba de lo que es una ostomía en forma sistemática, es decir, de exteriorizar la lesión, cambiando actualmente a lo que es la reparación primaria. Sabemos que la misma depende de la situación local y de la situación sistémica. La situación local del paciente, es decir, cómo es la herida y si existe o no contaminación. Y a nivel sistémico, cómo se presenta el paciente con la hemodinamia. En aquellos pacientes que tienen hemodinamia inestable es necesaria una cirugía del control de daño, por eso es lo que uno tiende a realizar es la exteriorización o la ligadura intestinal, no se hacen anastomosis digestivas. Sabemos también que a veces hay contaminación local, pero que esta contaminación local no significa que sea o que haya una peritonitis. La posibilidad de una reparación primaria, a su vez, es independiente de la topografía de la lesión. Y en cuanto a la técnica, se sugiere la sutura borde a borde, previa a una resección de tejidos desvitalizados, y cuando hay una lesión destructiva, la resección y anastomosis. Este es el último metaanálisis publicado, es una revisión sistémica presentada en la revista de Trauma. Lo que hace es analizar los últimos artículos desde 1980 hasta 2007 y ellos terminan recomendando la reparación primaria de las lesiones. A modo de conclusiones, esta serie que presentamos tiene sus limitaciones porque solo tomamos en cuenta la cirugía o el intraoperatorio de estos pacientes. Son pacientes dinámicos que se presentan de diferente forma. También hay que individualizar, hay que ver la situación en la que nos encontramos, si tenemos la posibilidad, por ejemplo, de contar con algún estudio de imagen o de contar con el abordaje laparoscópico. Sacamos en conclusión la importancia de tener el registro único de estas descripciones operatorias que nos permite acceder a la misma a nivel de todo el país. Encontramos en nuestra serie una baja incidencia de abordaje laparoscópico inicial, pero un adecuado porcentaje de laparotomías no terapéuticas comparado con lo que es la bibliografía internacional. Y sabemos que la morbilidad de las lesiones del colon en nuestra serie estuvieron vinculadas a lo que fue la reintervención y la falla de las suturas primarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Ni tan bajo volumen. Son 8 años. Bueno, pero son 130 casos, ¿no? Sí. Bien. Y era lo que hablábamos hoy. ¿Cuántos hospitales tienen ese número? Yo creo que ahí se pueden sacar una cantidad de conclusiones que aportan, obviamente, al tratamiento de esto. ¿Algún comentario del auditorio? Sí. La cabeza va cambiando cada vez más a la tendencia aquella de que toda herida penetrante es igual a conversión o que a la seguridad te da la cirugía abierta, y cada vez se me ocurre de que a mi cabeza por lo menos se va poniendo en duda esa situación, creo que para muchos, y sobre todo vinculado a que la mayoría de las veces en el paciente estable con una herida penetrante, sobre todo por la herida de arma blanca, que es la que permite a veces un manejo un poco más conservador en definitiva, y sin irritación peritoneal, como vos decías, y uno se plantea la duda, primero que nada, entre tomografía y laparoscopía. Por lo menos eso es lo primero que se me viene a mí a la cabeza, y yo creo que cualquiera de las dos medidas pueden ser aceptadas, a sabiendas de que cuando uno trabaja de guardia y va a pasar la guardia el otro día, cuando pasamos un herido de arma blanca con una tomografía, como que ya el colega que viene de repente dice, pero me dejaste este problema, vamos a decir, ¿no? Con una imagen. Y sin embargo, con la laparoscopía, a costa de la morbilidad que puede tener un procedimiento mini-invasivo, en realidad a uno le da tranquilidad, no solo para definir, como antes decíamos, si es penetrante o no, porque habitualmente en los años anteriores se decía, bueno, si es penetrante hay que convertir, porque tenemos espacios, lugares en la cavidad abdominal que no podemos ver bien con la laparoscopía y es igual a convertir, y eso yo creo que cambió, y ahora cada vez nos da más tranquilidad entrar a un abdomen y definir si es penetrante o no, y definir meticulosamente si hay alguna lesión o no. O sea que en eso es un arma muy importante la laparoscopía. Y lo otro que se me plantea, en mi corta experiencia, pero este año me ha tocado esta situación en 3 pacientes estables con heridas sospechosas de penetrante. Uno le hizo una laparoscopía que no era penetrante, otro era penetrante y tenía un hematomita del mesenterio y no fue para hacerle nada, o sea, no tuve que hacer ningún procedimiento ni nada. Y la otra, que fue la que creo que me dio más duda y me hizo hacer un seguimiento estricto y nervioso, digamos, que fue una herida en la línea axilar media izquierda, en la gotera parietocólica, ahí en el flanco izquierdo, y bueno, me animé a decolar la gotera parietocólica izquierda y a intentar asegurarme de que no hubiera una lesión de colon en la cara posterior. Y no la pude objetivar y me fui, pero me fui, sinceramente, algo nervioso de que me apareciera alguna complicación posterior. Por suerte no pasó, pero creo que ahora cada vez la laparoscopía nos da más herramientas para, primero que nada, definir si es penetrante o no, y de acuerdo a las habilidades de cada uno y hasta dónde podemos llegar cada uno, y dependiendo del equipo que tengamos, hasta inclusive intentar hacer un gesto terapéutico, ¿no? Así que ha habido, creo que, un cambio bastante importante y podemos minimizar ese porcentaje de laparotomías innecesarias y con la morbilidad que implica, ¿no? Hacer un abordaje abierto. Gracias. Primero que nada, felicitarlos porque realmente es un tema que es de total vigencia, y uno ha visto en los últimos años, un poco lo que decía el doctor Almada, de que hemos ido cambiando un poco nuestra forma de proceder, y uno que trabaja en otros hospitales públicos y básicamente en el Hospital Maciel, la posibilidad de hacer una laparoscopía de urgencia en los pacientes que recibimos con una herida de arma blanca, y por supuesto que es un hospital que, al igual que el resto, recibe una enorme cantidad de pacientes de una población carcelaria que se autoinfligen este tipo de lesiones, nos ha llevado a que, por supuesto, los recibimos luego de determinado periodo, desde que se realiza la lesión hasta que llegan a la puerta del hospital, que pueden oscilar entre 4, 6, 7 horas, pacientes que llegan estables, y que muchas veces con el poder contar con imágenes, básicamente una ecografía a través de un FAST, que la mayoría de los residentes y de los cirujanos están hoy por hoy prácticamente todos entrenados en realizar este tipo de examen rápido.
o contar con un tomógrafo en algunos hospitales nos permite tomar decisiones. La laparoscopía ha sido básicamente, creo que en los heridos de arma blanca, el último gesto diagnóstico y básicamente terapéutico, o sea, nos ha cambiado básicamente la forma de actuar. En aquellos pacientes, yo recuerdo en el año 2012, 2013, no me acuerdo muy bien si fue en el Congreso, se presentó una serie que más o menos mostraba básicamente lo mismo, que era para el Hospital Maciel. Los doctores Chambón y el doctor Ravelino y el doctor Ferla habían presentado una serie donde el tipo de lesiones básicamente era el intestino delgado, el colon en segunda instancia y el estómago en tercera instancia. Pero la mayoría de los pacientes tenían lesiones que eran lesiones mínimas. Y la mortalidad en aquella serie, básicamente de 90 y pico de enfermos, en el correr de 2 años, había sido también muy poca con relación a la cantidad de heridas que se recibían. Y básicamente nosotros experimentamos esa población que es muy, muy difícil de tratar en algunos aspectos desde el punto de vista básicamente de la asistencia, o sea, la población carcelaria es una población totalmente diferente al resto, y hemos tenido la experiencia de básicamente darles el alta rápidamente, o sea, son lesiones mínimas a las cuales uno trata a través de cirugías mínimamente invasivas y tratar de rápidamente sacarlos del hospital. No hemos tenido grandes complicaciones, pero las lesiones que son realmente de entidad, cuando comprometen básicamente el retroperitoneo, sí, en algunos casos hemos visto la muerte intraoperatoria, lesiones básicamente de grandes vasos, cava o básicamente hígado y lesión portal. Gracias. Sí, yo me sumo también un poco a los comentarios de ellos dos. La laparoscopía es sin duda una herramienta diagnóstica y cada vez más terapéutica. En la medida que uno se va tomando confianza en poder hacer más cosas, una pequeña sutura, una gran sutura, depende mucho de la manualidad, creo que puede llegar a resolver totalmente un paciente. Nosotros en el interior prácticamente que la usamos casi siempre, no se usa en el paciente que obviamente ya es inestable, que requiere hemostasis urgente o emergente, pero en los demás, y lo otro que disminuye también de alguna manera la laparotomía no terapéutica, la laparotomía esa en blanco, es la posibilidad de un seguimiento estricto en un sitio donde tú sabes que el paciente está seguro, que lo puedes cada pocas horas hacer un control. Eso también disminuye muchísimo y creo que aporta. Eso depende del lugar donde trabajes, no todos los lugares son iguales. No sé, Pico, si querías hacer algún comentario. Uno solo, nomás digo, hay algoritmos, ¿no?, para el manejo de los pacientes con heridas abdominales. Yo creo que una distinción importante es si la herida fue de arma blanca o de arma de fuego. Porque en los pacientes con heridas de arma de fuego, en el que uno sospeche o no sospeche algún tránsito retroperitoneal, la información que aporta una tomografía es muy importante, aunque pueda eventualmente no descartar definitivamente lesiones, sobre todo de uretra, hay estructura difícil descartar, sobre todo si no se hace con contraste, pero yo realmente una herida de bala, salvo situaciones especiales, en un paciente estable, me parece que no realizarle una tomografía, a mí me costaría mucho si me enfrentara a esa situación. Me gustó, me pareció muy interesante el análisis que hiciste, Noelia. Noelia, ¿quieres decir algo más? No, muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias.